¿De verdad crees que se puede ganar dinero sin tener dinero? Suena confuso, ¿verdad? Antes de que te rompas la cabeza pensándolo, escucha esta historia. Y luego vemos si el loco soy yo por contar estas historias raras. En un pequeño pueblo rural, muy lejos de la ciudad, vivía un muchachito de 15 años que no tenía nada. Solo una casita vieja de madera, al canto de un pueblo solitario, torcida por los años, con rendijas por donde se colaba el viento frío de la madrugada. Sus padres eran pobres de verdad, de esos que trabajaron toda la vida y, aún así, casi nunca lograron nada. Ya estaban avanzados de edad, cansados, con las manos duras y la espalda vencida. El muchacho, en cambio, estaba en la flor de la juventud, delgado, moreno por el sol, siempre con las mismas botas rotas, la camisa bien metida dentro del pantalón y un sombrero pequeño que apenas le tapaba el rostro. Desde muy niño ayudaba a sus padres en todo lo que podía. Trabajaba con los vecinos en las chacras, pero ayudar no significaba ganar dinero. Ayudaba por comida, por un poco de maíz, por algo de pan. Comían lo justo, solo lo que sembraban, nada más. Él había visto crecer a sus padres en la pobreza. Los vio levantarse de noche, trabajar de sol a sol, volver rendidos, sin que la vida les devolviera nada. Y aún así, dentro de él, había una voz que no se callaba. Algún día voy a hacer dinero. Algún día voy a hacer mucha plata, se decía en voz baja, casi con vergüenza. Pero luego miraba sus manos vacías y se le apretaba el pecho. Pero no tengo dinero. ¿Qué voy a hacer?, pensaba. ¿Qué hago ahora? No tenía ni cara para pedirle a sus padres. Ellos tampoco tenían una moneda. Trabajaba duro, sí, pero ese trabajo solo alcanzaba para comer. Nada más. Un día, sentado sobre una piedra, rascándose la cabeza, empezó a darle vueltas a la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer para tener dinero si no tengo dinero? Ese día el viento levantaba polvo en la pampa. A lo lejos, muy lejos, se veía una carretera de tierra. No era común ver vehículos por ahí. En ese pueblo, casi todo se hacía a pie o con animales. La gente sobrevivía criando vacas y algunos otros animales, nada más. El muchacho, por pura curiosidad, caminó hacia la carretera y entonces la vio. Una camioneta vieja, levantando una nube de polvo. Su corazón empezó a latir fuerte. No pasaban carros, pasaban muy pocas veces. Un carro, murmuró, y empezó a correr. Cuando estaba al pie de la carretera, la camioneta se detuvo. El muchacho se asustó. Pensó en escapar. Pero el vidrio bajó y una voz grave le habló. «Oye, muchacho». «Sí, señor», respondió con miedo. «¿Por acá no venden cuero de vaca?» El muchacho frunció el ceño. «No, señor. Acá eso lo botan o se lo dan a los perros». El hombre levantó las cejas. «¿De verdad?» «Sí, nadie guarda eso. ¿Para qué sirve?» El hombre suspiró. «Yo compro cuero. Es la primera vez que vengo por aquí. Pensé que tal vez...» Miró alrededor. «Bueno, si lo botan, no me queda más que regresar. Gracias». El muchacho se quedó callado un segundo. Algo se movió dentro de él. «Espere, señor», dijo. «¿Cada cuánto vuelve por acá?» El hombre dudó un instante mirando la carretera vacía. «No vengo seguido, solo cuando ando recorriendo pueblos para comprar cuero», respondió. «A veces pasan meses». Pensó un segundo más. «Si vuelvo a pasar será en 2 meses, más o menos». El muchacho tragó saliva y pensó rápido. «Para cuando vuelva, yo puedo conseguir cuero». «¿De verdad?», preguntó el hombre. «Sí, señor. Ahora no, porque están botados por todos lados. Pero puedo juntar». El hombre lo miró con atención. «Está bien.
Volveré en 2 meses. ¿Dónde vives? El muchacho señaló su casita pequeña, casi escondida. Vendré a buscarte, dijo el hombre, arrancando la camioneta. Cuando el polvo volvió a asentarse, el muchacho saltó como si hubiera ganado una batalla. No tenía dinero, pero tenía una idea. Y sin saberlo, ese fue el primer paso de un camino largo, duro y lleno de tropiezos, que recién empezaba. Desde el día en que la camioneta desapareció entre el polvo, el muchacho ya no caminó igual. Algo le pesaba en la cabeza. No era cansancio. Era la idea de tener plata por primera vez. Se levantaba y pensaba en el cuero. Se acostaba y pensaba en el cuero. Miraba a las vacas del pueblo y ya no veía solo animales. Veía una oportunidad. Al día siguiente empezó temprano. Se puso las botas rotas, el sombrero pequeño y salió sin hacer ruido, como si lo que iba a hacer fuera un secreto. La primera casa estaba cerca del río. Ahí botaban los restos cuando degollaban una vaca. El muchacho se paró en la puerta con el estómago apretado. «Vecino, ¿me regala ese cuero?» El hombre lo miró raro. «¿Para qué quieres eso?» El muchacho inventó lo primero, que se le vino. «Para dormir». El hombre soltó una carcajada. «Este muchacho está loco. Llévatelo nomás». Y así empezó. Fue casa por casa. A veces le regalaban sin preguntar. Otras veces lo miraban con pena. «Eso se pudre. Los perros se lo llevan. ¿No tendrás hambre? Toma un pan». En otras casas no le abrieron ni la puerta. En algunas, apenas golpeaba, salían los perros furiosos y él tenía que correr con el cuero arrastrando, riéndose de nervios, con el corazón golpeándole el pecho. También encontró cueros tirados en el río, medio enterrados en barro, mordidos. Le daban asco, olían mal, pero igual los sacaba con las manos, igual los cargaba, porque en su cabeza ya no eran porquería, eran monedas. Con los días la gente empezó a hablar. ¿Para qué querrá tanto cuero? Ese chico no está bien. Él no explicaba nada, solo juntaba. Igual tenía que seguir ayudando a sus padres en la chacra. Comían lo mismo de siempre. Una tarde la madre lo vio entrar con otro cuero al hombro y frunció la cara. «Hijo, ¿para qué andas trayendo tanta porquería?» Él dudó un segundo. Bajó la voz, como si el viento pudiera chismear. «Papá, mamá, no digan nada. Un hombre vino a comprar cuero. Dijo que vuelve en 2 meses». Los padres se miraron. El padre frunció el ceño. «Cuidado con estar perdiendo el tiempo». «Es verdad», dijo el muchacho. «¿Cuándo les he mentido?» El padre suspiró, cansado, pero lo escuchó. «Si es así, hazlo bien, pero con cuidado». El cuero se empezó a amontonar en el patio. El olor se metía en la casa. Hubo días de lluvia y algunos cueros casi se dañaron. El muchacho los tapaba como podía, se levantaba de noche temblando y salía a revisar. «Todo se va a perder», decía golpeando el suelo de rabia. Al sol del día siguiente los sacaba, los tendía, los volteaba. Aprendió solo. Nadie le enseñó. Se equivocó 1000 veces y aún así siguió. Pero no todo era tan fácil como «me lo regalan». Hubo gente que le cerró la cara. «Si quieres cuero, págame». «No tengo». «Entonces no hay nada». Eso le dolía más que el cansancio. Volvía con las manos vacías, mordiéndose la rabia, mirando el suelo para que nadie le viera la cara. Una vez caminó hasta un pueblo más lejos, donde casi no llegaba nadie. Caminó horas. Se le ampollaron los pies. Pensó en regresar, pero siguió por pura terquedad. «¿Me pueden regalar cueros?» «Llévatelo. Se está pudriendo». Volvió cargando como burro. Esa noche no durmió del dolor, pero en su cabeza se repetía una sola cosa: falta
menos. Falta, menos. Pasaron las semanas. Llegó el día. El polvo volvió a levantarse en la carretera. La camioneta vieja apareció casi al atardecer, cuando la luz ya se estaba yendo. El muchacho salió corriendo. «¡Señor! ¡Señor!». El hombre bajó y miró el montón de cueros. «Vaya, no me mentías». Empezaron a cargar sin hablar de precios. Y eso al muchacho le ponía nervioso, porque él no sabía cuánto valía nada. Solo sabía cuánto le había costado juntarlo. Días, pies rotos, perros, lluvia, olor. Cuando el hombre sacó las monedas, no las soltó de golpe. Miró un cuero mordido, otro húmedo, y torció la boca. «Esto está castigado, te doy menos». Al muchacho se le calentó el pecho. Pero yo junté harto. Yo caminé. El hombre lo cortó. Así es el negocio. ¿Quieres o no? Le dio coraje. Le dieron ganas de mandarlo lejos. Pero pensó en su casa, en la mesa vacía, en la cara de su madre, en las manos del padre. Apretó los dientes. Deme no más. El hombre contó monedas. Menos de lo que valía, sí, pero igual eran muchas. Muchas monedas juntas, más de las que su padre ganaba en semanas enteras. Cuando el metal cayó en su mano, el muchacho se quedó quieto, como si no supiera qué hacer. Quiso saltar, quiso gritar. No lo hizo. Solo cerró la mano fuerte. «Esto es tuyo», dijo el hombre, y se subió a la camioneta. El muchacho caminó a casa con las monedas apretadas hasta marcarse la palma. Sentía que si abría la mano, desaparecían. Esa noche compraron pan caliente por primera vez. Olía a vida. Sabía distinto. El padre lo vio entrar. El muchacho abrió la mano. Las monedas brillaron con la luz pobre de la casa. El padre soltó una risa corta, pero se le borró rápido. Lo miró serio, con una mezcla rara de orgullo y miedo. «¿Y esto?», dijo, medio bromeando. «No me dirás que robaste, ¿ah?». Al muchacho se le heló la sangre. «No, papá, no he robado». El padre dio un paso, como para reñirlo. «La gente pobre no puede mancharse, ¿me entiendes?». La madre apretó el delantal, callada. El muchacho respiró hondo y habló rápido, como quien se defiende antes de que lo golpeen. «Es del cuero. Vino la camioneta. Me pagó menos, sí. Pero mire cuántas son. Son semanas suyas en una tarde. No hice nada malo. Solo junté lo que botaban». El padre se quedó mirando el metal. Se le aflojó la cara. Se sentó despacio. «¿Del cuero?». Entonces era cierto. Se quedó un rato callado y al final dijo, bajito: «Hazlo bien, hijo, y con cuidado». Esa noche el muchacho abrazó a su madre. Y ahí empezó todo, de verdad. Con el tiempo pidió ayuda a su padre. Después de varias ventas, el padre accedió. Fueron a otros pueblos, caminaban días, dormían donde podían, juntaban más cuero, lo vendían. No se hicieron ricos, pero ya había un ingreso. En una de esas vueltas, mientras cargaban, el muchacho se animó a preguntar: «¿Para qué lo compran?». Los hombres se rieron. «Para cosas no importantes», dijo uno. «Para que los de la ciudad se crean finos». Otro bromeó: «Para cinturones, para que no se les caigan los pantalones». Se rieron más y al muchacho le dio coraje por dentro, porque él pensaba en el frío, en los perros, en el barro, y ellos se reían como si nada. Entonces uno, el que parecía medio simple, lo miró como si le hablara a un niño. «Se usa para carteras», dijo, «y monederos. Se junta en pueblos grandes y después va a la fábrica». Esa palabra se le quedó pegada. Monederos. Pasaron los años. Ya, con 20, con más confianza, pidió ir con ellos a ver más. Lo dejaron. El muchacho vio cómo seleccionaban, cómo apilaban, cómo pagaban, cómo negociaban.
No habló mucho. Miró y guardó todo en la cabeza. Volvió caminando, pensando, y con lo poco que juntó, compró una herramienta vieja, oxidada. Probó cortes torcidos. Intentó coser, falló, rompió, se pinchó la mano y estuvo días furioso. «No sirvo para esto», dijo una noche. Pensó en rendirse, en volver a juntar cuero para otros, en abandonar antes de perder lo poco que tenía. Pero al día siguiente volvió a intentar. Hizo un monedero, luego otro. Los llevó caminando al pueblo más grande. Nadie compró. Estuvo horas parado, con vergüenza, sintiendo que todos lo miraban. Cuando ya estaba por rendirse, una señora compró uno. Ese día solo vendió uno, pero se fue a dormir bajo un árbol con algo distinto en el pecho. No era riqueza. Era prueba de que sí se podía. Al día siguiente vendió poco, pero vendió, y sin darse cuenta, ya no juntaba cuero para otros. Ahora lo juntaba para él. Pero todavía faltaba lo más difícil: aprender a no volver atrás cuando todo parecía perdido. Desde aquella noche bajo el árbol, el muchacho ya no volvió a ser el mismo. No porque hubiera ganado dinero, todavía no, sino porque había probado algo distinto: vender algo hecho con sus propias manos. Volvió al campo con las pocas monedas escondidas en el bolsillo y la cabeza dando vueltas. El cuero seguía siendo pesado, el camino seguía largo, pero ahora tenía un rumbo. Esa misma semana lo decidió por dentro. Ya no iba a juntar cuero para que otro ganara más. Si iba a caminar, si iba a aguantar perros y barro, si iba a soportar burlas, iba a ser para él. Entonces empezó de nuevo, pero esta vez no juntaba por juntar. Elegía mejor, secaba mejor, cortaba despacio. Se sentaba en el suelo de tierra con la herramienta oxidada y probaba una y otra vez hasta que el monedero quedara firme. Le salían feos al inicio, sí, pero cada uno era menos feo que el anterior. Cuando juntó un lote, metió los monederos en una bolsa y caminó al pueblo grande. Se paró en la esquina donde vendían de todo: pan, clavos, sogas, botas usadas. Él, con sus manos vacías y su bolsa pequeña, sentía que se le notaba la pobreza en la cara. Un hombre se le acercó, bien peinado, perfume fuerte, sonrisa fácil. Miró los monederos como si supiera. «Están buenos», dijo. «Yo te compro todo el lote. Así, completo. Me lo llevo para mostrarlo en la tienda. Mañana vienes y te pago mejor». La palabra mejor le picó en el pecho. El muchacho dudó un segundo. «¿Y me paga mañana, seguro?» «Seguro», dijo el hombre abriendo las manos. «Confía. Si quieres crecer, tienes que confiar». El muchacho confió, porque venía de un lugar donde la palabra todavía valía algo, porque quería creer que la vida también podía ser derecha. Le entregó el lote, uno por uno, como si entregara semanas de trabajo, como si entregara sus ampollas. Al día siguiente volvió temprano. Se paró frente a la tienda. El sol recién salía y él ya tenía el estómago vacío. Esperó. El hombre no apareció. Preguntó: «¿El señor que atiende acá?» «¿Cuál señor?», le dijeron. «Aquí atienden varios». Insistió. Nadie sabía. Nadie lo conocía. Y cuando preguntó en el mercado, algunos se rieron sin disimular. «Aquí pasan muchos como tú», le soltó uno. «Te dicen mañana y se van». El muchacho sintió que se le apretaba la garganta. Miró sus manos sin bolsa. Miró el suelo, como si ahí estuviera tirada su dignidad. «Me vieron la cara», murmuró. Esa noche no comió. Se quedó sentado afuera del pueblo, con la espalda contra una piedra. Pensó en su casa, en el padre que ya lo había mirado raro una vez por las monedas. Pensó en volver con las manos vacías y decir: «Me robaron».
Le ardía más el orgullo que el hambre. Pero también, dentro de la rabia, le nació una regla. Si alguien quiere llevarse tu trabajo, paga primero. Al día siguiente, sin ganas, volvió a la esquina. Ya no tenía lote. Solo 2 monederos que había guardado aparte. Uno estaba medio torcido. El otro tenía una mancha. Se paró igual, sin gritar, solo mirando pasar a la gente. Una mujer se acercó. Los tocó con calma, como quien prueba si el cuero es firme. ¿Cuánto? El muchacho dijo un precio bajito, casi pidiendo perdón. La mujer no se rió, sacó monedas y pagó. Ese tin, le devolvió el aire. Vendió uno, después vendió el otro. No era mucho, pero era suyo, y era limpio. A partir de ahí el muchacho cambió la forma de moverse. No se volvió desconfiado con todos, pero sí aprendió a cuidarse. Si alguien le decía, ¿te pago luego?, él respondía, no, señor. Primero paga, después se lleva. Algunos se molestaban, otros lo respetaban, y así, poco a poco, dejó de ser el muchacho raro. Empezó a ser el muchacho firme. Con el tiempo, los cueros ya no eran regalo en todos lados. La gente se dio cuenta de que él sacaba plata. Empezaron a pedir. Si lo quieres, págalo. El muchacho regateaba. A veces ganaba. A veces perdía. A veces volvía con las manos vacías y la rabia guardada en el pecho. Hubo días malos. Días en que la costura se reventó justo cuando ya iba a salir al pueblo. Días en que se pinchó la mano y siguió igual, apretando los dientes. Días en que caminó horas y no vendió nada. Pero en su casa, de a poco, la mesa cambió. No abundancia, solo señales, pan caliente más seguido, azúcar, café. El padre miraba sin hablar. Ya no le preguntaba si robó. Ahora, cuando lo veía salir, decía, cuida tus cosas y cuida tu palabra. La madre lo ayudaba como podía. Ordenaba los cueros, los tapaba si llovía, le curaba los dedos. No te rindas, hijo, le decía. Si ya te caíste una vez, ya sabes levantarte. Con lo que juntó, compró una herramienta mejor. Luego otra. Pequeñas, pero buenas. Y aprendió mirando. En las esquinas del pueblo grande, donde remendaban zapatos, él se quedaba cerca, sin estorbar, observando cómo remataban el borde, cómo apretaban el hilo, cómo escondían el nudo. Empezó a hacer menos monederos, pero mejor hechos. Luego vino otra prueba. Las tiendas. El muchacho entraba con respeto, mostraba su trabajo. ¿Me deja dejar unos? Vuelvo en un mes. Al principio lo botaban con la mirada. Vuelve después. Él volvía, dejaba uno. Regresaba al mes. A veces se había vendido, a veces no. Y cuando no se vendía, no hacía escándalo. Se lo llevaba, lo corregía, volvía a dejarlo. Eso, aunque parezca pequeño, fue lo que lo fue levantando. Una tarde un comerciante lo miró distinto, ya sin burla. Tráeme 10 más, el próximo mes. El muchacho salió de ahí como si le hubieran dado una puerta nueva. En su casa contó la noticia. El padre no celebró fuerte, pero se le notó en los ojos. 10. Es trabajo de verdad, dijo. Hazlos bien. Ese mes trabajó de noche, con cuidado, con hambre a veces, pero con ganas. Entregó los 10. Le pagaron. Y no le pagaron mañana, le pagaron ahí mismo. Eso le enseñó otra cosa. Cuando tu trabajo mejora, cambia el trato. Con el tiempo, compró un caballo, para no dejar que el camino lo partiera en dos. Con el caballo podía ir, vender, volver, sin quedarse sin piernas. Empezó a tener clientes fijos. Lo buscaban por su trabajo, no por lástima. La casa se volvió más firme. Ya no se colaba el viento por todas las rendijas. Ya no faltaba comida. Y un día le tocó estar del otro lado. Un vecino viejo llegó con cuero. El vecino, apurado, dijo: «Dame lo que sea nomás». Igual lo iba a botar. El muchacho miró esas manos.
manos duras, manos parecidas a las de su padre. Recordó cuando a él le pagaron menos, porque así es el negocio. Recordó la impotencia. Sacó monedas, contó y pagó lo justo, más de lo que el vecino esperaba. «Oye, eso es mucho», dijo el vecino. «No», respondió el muchacho. «Eso vale. Y a mí también me costó que me respeten». Esa noche, cuando se acostó, no sintió el pecho pesado. Sintió calma. Tiempo después volvió a pasar la camioneta vieja. El mismo polvo, la misma voz grave. «¿Por acá no venden cuero?» El muchacho salió ya sin correr como antes, con la cara firme. «Ya no hay mucho», dijo. «Ahora lo uso casi todo». El hombre lo miró, sorprendido, y sonrió, como quien entiende todo sin explicaciones. «Entonces aprendiste», dijo. «No te quedaste juntando para otros». Se dieron la mano, un apretón corto, sincero. Cuando la camioneta se fue, el muchacho se quedó mirando el camino. Pensó en el primer montón de cueros que olían mal, en las monedas castigadas que igual fueron un mundo, en el padre dudando si robó, en la estafa del lote, en la primera venta de uno solo, y se dijo algo simple, sin adornos, que no empezó con plata. Empezó con una oportunidad que nadie quería, que se cayó por confiar de más y aprendió a vender sin regalarse, que mejoró su mano, su trabajo y su palabra, y que el verdadero cambio no fue tener monedas, sino poder mirarse al espejo y saber que lo que tenía lo ganó sin pisar a nadie. Porque al final no se trata solo de ganar. Se trata de aprender a ganar sin volverte igual que los que un día te vieron la cara.